Bueno, vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Hemos venido, al pasar de todas estas semanas, predicando acerca de el libro de Primera de Juan. Y el día de hoy vamos a estar con Primera de Juan, capítulo 2. Si gusta lo buscan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17, en donde el Señor nos está regalando una maravillosa palabra y quisiera por favor que le tomen mucha atención, de verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Si gusta se pone sobre sus pies, por favor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por este momento. Señor, por favor, te pido en el nombre de Dios Jesucristo, permíteme, Padre Celestial, predicar, Señor. Y que esta palabra, Señor, realmente esté llena del convencimiento de tu Espíritu Santo. Que toda aquella persona, Señor, que todo aquel hijo tuyo, hija tuya que escuche esta palabra, Señor, sea edificada completamente y que esta palabra, Señor, tenga el deseo y el único sentido, Padre Celestial, de ser puesta por obra, Señor. Que no se vaya nadie de aquí siendo solamente un oidor, Señor, de esta palabra, sino, Padre Celestial, que sea realmente puesta por obra, Señor. Te pido en el nombre de Dios Jesucristo, Señor, que todo lo que salga de este siervo, Padre Celestial, realmente sea lo que tú quieres que se diga, Señor, a tu pueblo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No sé si ustedes notaron algo, y es el hecho de que le dice: les escribo a ustedes, hijitos, les escribo a ustedes, padres, les escribo a ustedes, jóvenes, les escribo a ustedes, hijitos, nuevamente. Creo que pudo haber dicho mejor: les escribo a todos los que están en aquel lugar. Y ya, creo que lo más sencillo hubiera sido escribir eso, ¿verdad? Para uno, al menos, eso es lo que uno pensaría. Pero no es así. Como toda palabra que está escrita en la Biblia, tiene un propósito fundamental. Y eso es lo que vamos a ver punto por punto. En el versículo 12, por ejemplo, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Ese hijitos es en griego teknion. Y esto, para que ustedes lo entiendan, ¿verdad?, refleja la causa en sí de la escritura. Cuando le dice hijitos, le está hablando a conversos cristianos. O sea, que la carta, una vez más, no está escrita a mundanos, sino que está escrito a conversos, a personas que ya eran convertidas, a personas que ya eran cristianas. No era a ateos, agnósticos de la época, sino directamente a hijos. Pero una vez más, quiero que ustedes vean la ternura con que el apóstol Juan escribe esta carta. Dice hijitos. Hay una ternura de por medio, que es teknion en este caso. Ahora, quiero que vayamos viendo lo siguiente, porque se van a dar cuenta del porqué a todas estas cosas. Ahora, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, que esto reafirma que a los que tiene que hablar ya fueron perdonados por el nombre de Cristo Jesús. Afirma que está dirigido a hijos de Dios. O sea, para que ustedes lo comprendan, esto va para quienes son hijos de Dios. Ahora,
¿Quiere decir que si ustedes no son hijos de Dios, si están viendo esto, si son ateos, si no están viendo eso, no tienen que ver esto? No, por supuesto que no. Pero yo necesito que entiendan el propósito de la carta y a quién va dirigida, aunque va dirigida también para todo aquel que la lea, sea converso o no sea converso. Porque si no eres converso, al final de esto vas a hacerlo. Ahora, vean lo que dice el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres. Quiero que vean esto, porque cuando dice padres, le está hablando a cristianos maduros. Él está empleando toda esta clasificación para dirigirse a las diferentes entidades de su pueblo en la madurez de cada uno. Ahora, les dice padres, les está hablando ahora a las personas más maduras espiritualmente de esa iglesia. Y ahora, dice, les escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. O sea, tienen un conocimiento profundo de Dios. Dice, os escribo a vosotros jóvenes. Los jóvenes son aquellos que a pesar de no haber tenido una experiencia profunda o un conocimiento profundo de Dios, conocen la palabra y conocen realmente quién es el Dios en sí de la palabra, o sea, conocen la sana doctrina. Esta carta entonces dirige primero a padres, personas maduras en la fe, que tienen el conocimiento de Dios, que conocen a Dios, y ahora le escribe a jóvenes, que a pesar que no tienen la misma experiencia que los adultos en la fe, conocen de la sana doctrina y son hijos de Dios también. Ahora, ¿por qué les explico esta clasificación? Porque muy probablemente aquí haya de todo. Aquí probablemente hayan tanto personas maduras en la fe como personas no tan maduras en la fe. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora, ¿cómo una persona puede vencer al maligno si no tiene la misma experiencia de un maduro? En este caso, en la fe. Bueno, porque conoce la sana doctrina y porque tiene fuerza contra el pecado y contra el error, porque ora también y porque estudia la palabra. O sea, para que ustedes lo comprendan, a veces uno piensa que un jovencito que no tiene la misma madurez que un hombre que pasó 30 años en una congregación es como más carnada fácil para Satanás. No exactamente, porque si ese joven conoce la sana doctrina y ora lo que debe y estudia lo que debe estudiar, no va a ser carnada fácil para Satanás. ¿Por qué? Porque ya sabe la sana doctrina, sabe perfectamente cuál es el error y se protege acerca de eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes lo comprendan. Que nosotros normalmente hacemos clasificación dentro de las iglesias. Bueno, aquel hermano es un joven en la fe, él conoce la sana doctrina y todo, pero él es más nuevito que este experimentado maduro. Entonces, aquel seguramente es carnada más fácil. No tiene por qué ser carnada más fácil si conoce la sana doctrina y si aplica la Biblia a su vida. Amén. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que yo quiero que esto sí quede muy claro. En la iglesia a la que le estaba hablando el apóstol Juan era una iglesia diversa. Pero el consejo que les está dando se los está dando a todos, no importa la madurez espiritual que tuvieran. Ahora, ¿por qué sentido diría eso? Repito, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Recuerden, eran jóvenes que vencían al maligno porque sabían la sana doctrina, oraban, estudiaban, aplicaban. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Esa palabra hijitos quiere decir paidión, que significa niño pequeño, o sea, un cristiano inmaduro, que tiene el conocimiento de la sana doctrina, pero es muy nuevecito. No quiere decir que es un cristiano descarriado, no, sino que es muy nuevecito. Sabe la sana doctrina, sabe perfectamente el que ora, sabe que tiene que estudiar, pero es más nuevecito en la fe. Repito, aquí le está hablando a cristianos, no a cristianos descarriados. No porque sea un niño en la fe, significa que era un cristiano descarriado. No, porque aunque ustedes no lo crean, hay cristianos niños en la fe que no son descarriados.
Aquí le está hablando de una iglesia realmente puesta en la roca, que es Cristo. Una iglesia realmente que tenía padres, hombres maduros en la fe, que daban el ejemplo, jóvenes que no eran tan maduros en la fe, pero daban el ejemplo, y ahora niños que eran inmaduros en la fe, pero daban el ejemplo. Qué tremendo, porque a veces uno piensa que porque una persona es inmadura en la fe, ya por eso tiene derecho a descarriarse. Y no, no es así, no exactamente. No porque tú no sepas tanto de la Biblia como yo significa que tú tienes derecho a descarriarte. Eso no es así. Porque si tú te descarrias es porque tú no estás conociendo ni quieres conocer a Dios como realmente necesitas hacerlo. O sea, que el que diga, pastor, es que yo no conozco lo mismo que usted, por eso es que yo peco. Eso no es una justificación. Probablemente no conozcas lo mismo que yo, ni conozcas a Dios igual que yo. Pero tú, si eres un niño en la fe, una persona inmadura en la fe porque no tiene tanto conocimiento bíblico, ni tanto conoces a Dios, eso no te da el permiso ni el derecho de descarriarte o de hacer lo que quieras en tu vida, ni de practicar el pecado. Eso no da derecho ni es justificación. Sí da razón para enseñarte más, pero no para que te descarrees. Y esto yo sí quiero que lo comprendas. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, otra vez les vuelve a escribir a las personas maduras, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, otra vez les vuelvo a hablar a ellos, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vean qué tremendo. Os escribo a ustedes jóvenes, porque vencieron al maligno. O sea, como un joven que no es tan experimentado en la fe como un pastor, hipotéticamente, ¿cómo es posible que la palabra diga que esos jóvenes que no tenían tanto conocimiento ni tanta experiencia hayan vencido al maligno? ¿Cómo es posible? Bueno, porque no es lo que saben, sino que con lo que sabían, hacían lo que debían de hacer. Vayan ustedes ahora y examínense. ¿Soy un padre, o sea, un hombre maduro en la fe? ¿Soy un joven o soy un niño? Bueno, ¿cómo estoy actuando en mi vida? Como padre, como joven, como niño. Y quiero que pienses, ahora, ¿te ha dado derecho el hecho de eso de practicar el pecado? No, no te da derecho. Ahora, si estás practicando el pecado, no es porque seas un niño en la fe, o un joven, o un hombre maduro en la fe. Si estás practicando el pecado es porque ocupas a Cristo. Ahora, quiero que vean esto. El versículo 15, porque esta palabra es rápida. Viene el mensaje. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, Juan en este libro repite la importancia del amor, ¿verdad? Y que Dios obviamente es amor, pero acaba de revelar que Dios aborrece cierto tipo de amor, o sea, el amor al mundo. Como dice en el 15, no améis al mundo, no améis al mundo. Ahora, esa palabra mundo no es la misma palabra como tal que aparece en Juan 3:16. Esa palabra mundo encierra todo el sistema de tinieblas que tiene este mundo y lo que ofrece. Ahora, cuando dice no amar al mundo, es realmente no entregar mi afectividad, ni mi adoración, ni mi contentamiento, ni mi deseo al mundo. ¿En qué sentido lo habla Pablo y por qué Pablo se lo dice tanto al maduro como al joven como al niño? Porque Pablo sabe perfectamente que ninguno de los tres, no importa la madurez que tengan, tienen que amar al mundo y podrían correr un riesgo si se llegan a mezclar con el mundo. Ahora, mis amados y mis amadas, ¿qué es lo que quiere el Señor que ustedes comprendan? Bueno,
Punto número 1. No importa la madurez que tú tengas en este momento, pero quiero que Dios en este momento les abra los ojos a ustedes. ¿Qué tanta afectividad tienen por el mundo y por las cosas del mundo? ¿Qué tanta afectividad tienen por el pecado? ¿Qué tanta afectividad tienen por el punto débil que Satanás sabe que tienen? Ya sea hombres, mujeres, drogas, entretenimiento. ¿Qué tanta afectividad tienen por el despilfarro, por la avaricia? ¿Qué tanta afectividad tienen por ese pecado que no se lo arrancan de encima? ¿Qué tanta afectividad? ¿Qué tanto amor tienen? Bueno, pastor, ¿cómo me doy cuenta yo del amor que le tengo al pecado? Muy sencillo. ¿Tú te das cuenta del amor que le tienes al pecado? Sí, todavía lo tienes. Si has escuchado palabra, si has escuchado sana doctrina, si has escuchado la verdad de Dios y aún así sigues insistiendo en tu mugroso pecado, es porque amas el pecado más que la verdad que estás oyendo. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué aman más al pecado que a la verdad que está escrita y que ha sido revelada por Dios? ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Porque todavía no has conocido a Dios. Tú puedes haber escuchado de Dios. Dios puede haber cambiado algo de ti. Pero si tú no le entregas realmente tu pecado al Señor, Dios no va a poder darte un nuevo nacimiento, porque lo que tú necesitas entregar es lo que no le estás entregando. Es como que yo le entregue al Señor una sección de mi vida cuando Dios te pide todo tu corazón. Amén. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, mis amados? Porque el amor al mundo se ve reflejado en lo que más tú tienes en la cabeza. El amor al mundo se ve reflejado en lo que tú más tienes en tu cabeza, lo que más te da vueltas por tu cabeza, lo que tú más tienes en tu cabeza. Mira, si tú tienes en tu cabeza hombres, mujeres, vicios, programas, si tienes en tu mente codicia, avaricia, si tú tienes en tu mente todas esas cosas, tú estás amando al mundo. Ahora, recuerden que la palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Desde el momento que somos cristianos, desde el momento que somos y tenemos una nueva naturaleza en Cristo, porque tenemos un nuevo nacimiento, nuestro mundo no es este. Nosotros aquí somos extranjeros. Si realmente nacimos de nuevo, estamos en un mundo, pero somos extranjeros. Porque estamos esperando un reino venidero, donde ahora realmente sí somos parte. Ahora, repito, aquí le habla a cristianos verdaderos. Y entonces viene la pregunta, ¿pero por qué Juan entonces le está diciendo algo como esto a cristianos verdaderos? Si son verdaderos y aman a Dios, entonces no debería decirle nada de eso, porque no hay problema. Bueno, se los decía por una razón. Se los decía porque ustedes deben acordarse en la primera prédica de Juan, capítulo 1, del 1 al 10, que él le estaba hablando a cristianos porque había un problema de agnosticismo, de personas que se habían levantado dentro de la misma iglesia y de que estaban creando una división porque no estaban creyendo realmente en que Cristo había sido resucitado. Entonces, él les volvía a fundamentar las enseñanzas para que tuvieran realmente bases sólidas y que de ninguna manera se fueran para el mundo. Nunca. Ahora, claramente podemos entender que incluso personas que nos puedan estar viendo seguramente no han tenido un nuevo nacimiento y seguramente practiquen el pecado. Ahora, ¿por qué yo les dije que esta palabra era para todos, cristianos y no cristianos? Porque si tú no eres cristiano, porque si tú sabes también que no has nacido de nuevo, que sigues practicando el pecado, bueno, tú debes de saber que ese pecado te va a llevar a la muerte y sobre todo te puede llevar al infierno. Y que eso ha sido gracias a tu amor al mundo, a tu amor al pecado. Ahora, hay una decisión clara que tenemos que tomar hoy. Si seguimos amando el mundo, lastimosamente el mundo nos va a llevar a Satanás.
porque el mundo no tiene otra corriente que no sea Satanás, a menos que te arrepientas de corazón y entonces Cristo te haga nacer de nuevo. Repito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, esto nos muestra que cada ser humano, o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o no es un cristiano y está en rebelión contra Dios. Y eso quiere decir, mis amados, que en las iglesias, en las congregaciones, como todos sabemos, como la Biblia lo registra, crece el trigo, crece la cizaña, hay ovejas, hay cabras, hay personas que realmente son fieles, hay personas que son infieles con Dios, hay de todo. Pero lo que quiere decir esto es que si realmente tú estás aquí sentado, sentada, y si tú estás viéndonos en otro lugar, y tú estás viendo que tienes un amor por el mundo, entonces Dios te está diciendo, el amor del Padre no está en ti. Si tú realmente sigues teniendo una fascinación por el mundo y por las cosas del mundo y por el pecado y por las prácticas del pecado y por la codicia, la avaricia, el adulterio, la fornicación, si sigues teniendo un amor y un afán por esas cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Y esto está escribiéndose para que no te engañes a ti mismo, pensando muchas veces que eres cristiano y el amor del Padre no está en ti. Y Dios con esto no quiere hacerte sentir mal. Dios con esto quiere que tomes una decisión. ¿Cuál decisión? Bueno, de no amar al mundo ni a las cosas del mundo, sino realmente amar a Cristo, que es tu Salvador. Y te recuerdo, es tu único camino, tu única verdad, eres la vida, quien te da el nuevo nacimiento por excelencia, que puede hacer que nazcas de arriba, quien puede justificar tus pecados. Amén. Amén. Versículo 16, y ya casi terminamos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Quiero explicarles esto. Quiero explicarles esto y quiero explicárselos muy bien. Porque ustedes leen y ustedes dicen ojos de la carne, vanagloria de la vida, y nada más parecen cosas malas. Son muchas cosas malas, pero quiero desmenuzárselas poco a poco. Deseos de la carne. Carne en este término obviamente es un término negativo, ¿verdad? Se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre rebelde y dominado por la carne, por el pecado, que se opone a Dios por inclinación propia. O sea, está hablando de una persona en rebelión contra Dios. Vean, ¿cuántas personas que están sentadas en una congregación están en rebelión contra Dios y creen que no lo están? Ahora, hazte un autoexamen. ¿Será que tú estás en rebelión contra Dios y piensas que no lo estás? Porque Dios sí sabe que estás en rebelión. Aunque intentes engañar a cualquiera, Dios sí sabe que estás en rebelión. Amén. Los deseos, escuchen bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Satanás usa el sistema de maldad del mundo y usa los ojos como una avenida estratégica para incitar deseos erróneos. Ahora, quiero que vean esto, porque en Mateo 5, 27, 29, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús no estaba incitando a la automutilación. ¿En qué sentido? Porque recuérdense ustedes que en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Versículo 27 al 29, Jesús dice: Oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de tus pies, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a el infierno. Ahora, no es que el Señor esté haciendo o incitando la automutilación, porque obviamente la automutilación no cura la lujuria. Lo que realmente está tratando de decir el Señor con esto es que se tiene que erradicar el problema de corazón.
Sí, si por ejemplo tienes un grave problema con el adulterio, y la Biblia dice que si es problema que te tienes que sacar el ojo, de ahí usted se puede sacar los 2 ojos. Pero si usted se saca los 2 ojos, en su mente usted puede seguir adulterando. Entonces Dios obviamente no está diciendo mutílese, sáquese los ojos con tal de no. Lo que está tratando de decir es que incluso es mejor si hicieras algo como eso y perdieras uno de tus ojos e ir al infierno. ¿Por qué? Porque la gravedad del infierno es mucha. Pero además, para que realmente se erradique ese problema de adulterio, tiene que arrancarse de su corazón. De su corazón. Si, bueno, que esto pasa muy frecuente en hombres. Si el hombre tiene problema con la fornicación, con el adulterio, con el codiciar una mujer, y sabe perfectamente que con verlas ya codició, ya adulteró y ya está mal, mira, no es que vas a andar con los ojos cerrados toda la vida, porque hey, si andas con los ojos cerrados, pues no vas a poder caminar. Pero sí tienes que saber que si tú tienes ese grave problema, punto número 1, tienes que resolverlo en oración. Tienes que ponerte de rodillas ante la presencia del Señor y clamar a Dios y decirle, Señor, tengo este pecado que me asedia. Tengo este pecado que me abofetea día y noche. Ayúdame, por favor, ayúdame. Tienes que clamar. Acuérdense qué fue lo que le dijo Jesús cuando bajó del monte. Que debemos orar para no entrar en tentación, fue lo que le dijo a sus discípulos. Ahora, si se está entrando en tentación, mis amados hermanos y hermanas, si se está entrando en tentación es porque no están orando. Si se está consumando el pecado es porque no están orando, porque no están estudiando. O sea, para que ustedes comprendan lo que el Señor quiere llegar con todo esto. Si se está consumando el pecado, si se está siguiendo practicando el pecado, si se está siguiendo en la misma línea de adulterio, en la misma línea de pecado, pues ¿qué estás evidenciando? Que no perteneces ni al padre maduro, ni al joven inmaduro, ni al niño rete inmaduro. O sea, no perteneces a ninguna línea de cristianos en la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque tú sigues practicando el mismo pecado. Y la Biblia dice aquí que entonces tú estás en rebeldía contra Dios. O sea, que tú no estás ni en la lista de cristianos. O sea, estás en problemas serios. O sea, necesitas arrepentirte seriamente. Amén. ¿Sí están entendiendo todo, sí? Amén. Porque yo creo que es realmente muy importante que todos comprendamos de lo que se está hablando, porque realmente esto tiene un fin, y ese fin es edificar al pueblo y obviamente que haya arrepentimiento sincero. Entonces, vuelvo a leer el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ya se los leí, los deseos de los ojos, ya se los leí, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no se los había leído. La vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? Lo que ustedes ven en muchas personas y en las partes del mundo. Las personas que se vanaglorian de las cosas que poseen y que realmente todas esas cosas que poseen no les va a ayudar en nada si se van para el infierno. Son puras vanaglorias de la vida, cosas en que la gente, como dice en Costa Rica, raja de lo que tiene y que realmente se vanaglorian de las cosas que tienen y de que les ha costado a ellos, y al final eso no les va a ayudar para salvación. Ni el hombre más rico del mundo nunca va a poder pagar toda la fortuna que tenga por salvación, porque la salvación no puede ser comprada por todo el dinero, ni el oro, ni por nada del mundo. Nunca podrá ser comprada. Eso no va a ayudar. Eso es vanagloria de la vida. O sea que si una persona normalmente tiene ese problema, de igual forma ama el mundo. ¿Dónde puedo ver yo más eso, pastor? En las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Lamentablemente. Termino con el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Claro que el mundo pasa. Porque si ustedes se mueren hoy, el mundo pasó. El mundo pasa. Todo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En qué sentido? El que hace la voluntad del Padre es una persona realmente que ha sido regenerada,
Es una persona que no ama el mundo ni a las cosas del mundo, sino que ama la santidad, la pureza, la obediencia, la entrega al Señor. Y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque entonces le es dada vida eterna, porque es un hijo de Dios, porque ha creído, porque ha sido fiel, porque ha corrido realmente la verdadera carrera hasta el final. Ahora, mi amado y mi amada y los que nos están viendo, ustedes tienen dos opciones. O siguen sentándose en asientos, pensando que son cristianos, mientras aman al mundo y el amor del Padre no está en ustedes, o se arrepienten de corazón y pertenecen a la lista de la que habló el apóstol Juan. Porque aunque ellos sí eran cristianos reales, Él les dio un gran consejo. Ahora, sabemos que nos ven muchas veces que cristianos que no son cristianos bíblicos. Y es importante que esto lo sepan para que se arrepientan de corazón. Y para que entonces ahora sí tengan obras y frutos de un cristiano bíblico. Amén. Amén. Esta era la enseñanza del día de hoy. Entonces, despedimos la transmisión esperando realmente que cada una de las personas que ha visto esta enseñanza realmente sea puesta en su vida por obra y que realmente abran los ojos para que se den cuenta que si el amor del Padre no está en nosotros, no importa cuánto tú sirvas en una iglesia, no importa cuánto brinques, dances o cuánto pienses que hablas en lenguas o cuánto hagas lo que quieras hacer, si realmente tú amas el mundo, el amor del Padre no está en ti y ocupas arrepentirte. Bendiciones.